Hola, Doctora, ¿me escucha? yo ahora sí te escucho, Eric. Buenas, Doctora, somos buenas tardes. 117. Ya, y veo solo 22. El control de la asistencia lo vas a hacer tú. Sí, doctora. Bueno, daremos 5 minutos para que ingresen tus compañeros. Si no, damos inicio a la clase. Me imagino que ya estarán estudiando, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, chicos, vamos empezando. Ya tus compañeros irán entrando poco a poco, de tal forma de que, Eric, por favor, mantiene la asistencia, porque hay Sí, que doctora, no se reportarlo preocupe. eso a la doctora. Sí, sí. Ya, muy bien. Vamos viendo entonces. A ver, nos toca
con ustedes desarrollar lo que es la patología dentro de las clases de ginecología. Tenemos la patología del endometrio. El endometrio es un órgano que es muy importante y que tiene... Doctora, disculpe, ¿está compartiendo sus diapositivas? Ahorita voy a compartirlo, Ah, ok, ok. ¿de acuerdo? Y que tiene mucha influencia porque está interrelacionado con, con muchos, con mucha fisiología, ¿de acuerdo? Vamos viendo por acá, vamos. Muy bien, por aquí debemos estar. Ya se compartió la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto, listo. Entonces vamos a ver lo que es la patología, en este caso de la estructura del endometrio y que está relacionado con sus cambios que nos va a conllevar a un cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Uno de los tipos de cáncer de útero, porque también hay cánceres que dependen del miometrio. Pero nuestro tema del día de hoy va a ser netamente endometrio. Vamos viendo, vamos ubicándonos. El endometrio tenemos por anatomía, siempre recuerden, ustedes tienen que ubicar sus conocimientos para poder ubicar cómo adquieren los mismos. El endometrio es una membrana, es la membrana que tapiza. Acá si pueden ver, se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, eso, para que funcione como puntero. Vamos a ver, ya se fue el bandido, acá está. Entonces el endometrio es la membrana que recubre el útero por dentro. Recuerdan ustedes de la clase de anatomía, es la membrana o el tejido que tapiza la cavidad interna del útero. Y lógicamente tiene muchas bondades y sus características son particulares, a diferencia del miometrio, que es netamente de estructura miometrial, a diferencia de vagina, que tiene otra capacidad, otra función, otro tapiz, otra conformación de tejidos, del mismo cuello del útero, que como habrán podido recordar, tiene epitelios diferentes, zonas de cambio, de transformación. El endometrio es un tejido que tapiza la cara interna del útero. Muy bien. Y por nuestras clases anteriores y nuestra fisiología, también tenemos que tomar en cuenta que el endometrio sufre cambios. No es un tejido estático, no es un tejido inerte o constante, no, es variable y se ve influenciado por los estímulos hormonales. Recuerden que la mujer tiene varias fases durante el ciclo menstrual y con cambios en sus respectivos órganos genitales. A nivel del ovario van a haber cambios de acuerdo al estímulo hormonal. A nivel de la temperatura, que nos sirve mucho para lo que es evaluar los métodos anticonceptivos, sobre todo el método del ritmo. A nivel de el flujo de hormonas, de acuerdo a la fisiología. Recuerden, Guyton nos describe muy bonito cómo es el ciclo menstrual y cómo intervienen las hormonas, que ustedes también ya lo deben estar manejando, predominantemente comandadas por la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Perfecto. Y esto es a su vez haciendo una acción a nivel de ovario, ¿no es cierto? Antes de mitad de ciclo, para poder estimular y producir con un ascenso de estradiol y poder conllevar a mitad de ciclo, en un ciclo de 28 días, a mitad de ciclo, la semana 2 o el día 14 aproximadamente, tenemos el pico de estradiol que nos va a conllevar a una ovulación. Entonces, toda esta fase del ciclo menstrual nos ayuda a definir que también hay cambios a nivel de ovulación y también el endometrio se prepara. Recuerden, y eso es algo muy importante en nuestra población, educarlas. Educar cómo es el ciclo menstrual. Van a tener la oportunidad de ofrecer charlas de capacitación educativas en el comedor popular, en el puesto de salud, en la comunidad, en el municipio, en su hospital, a su personal,
Y sobre todo, lo más importante, tratemos de orientar y educar a la juventud. Mucha de la población hoy en día y las chicas no conocen el ciclo menstrual, no saben llevar un ciclo menstrual, no saben qué significa y por lo tanto recurren al famoso aplicativo. No es concebible que hoy en día las pacientes y las mujeres, y lo van a percibir ustedes, les reporten, cuando ustedes le pidan la fecha de última regla, recurren al aplicativo del celular, no a la agenda donde marcaron el ciclo ni los días menstruales, sino al famoso aplicativo que les va a decir cuándo van a menstruar y cuándo son sus días de riesgo. Pero si ellas lo tuvieran y lo conocieran, hay que tomar en cuenta que esto no es estático, ni es parametrado. No todas las mujeres tienen un ciclo de 28 días. Entonces hay que saber educarlas. El primer día del ciclo inicia con la menstruación, ¿es cierto? Entonces tenemos una menstruación en la cual tenemos la desfacelación y la eliminación del endometrio que se preparó, que se formó, que se proliferó, ¿de acuerdo? Y viene el estímulo hormonal, aumenta el estímulo con el pico, la curva del estradiol y empieza la preparación de nuestro endometrio, recuerden, para alcanzar una etapa proliferativa a mitad de ciclo, para poder albergar una implantación si es que vinieron embarazo y si no, de lo contrario, todo lo que se hipertrofió, llegar al pico del final del ciclo menstrual y conllevar a una menstruación. Entonces aquí ustedes claramente pueden ver que el endometrio es una estructura que mantiene cambios a nivel del ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Se hipertrofia, se hiperplasia, pero luego vuelve a su normalidad, ¿no? Entonces es un estado dinámico y hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si pedimos una medida del endometrio, ¿cuánto mide el endometrio? La pregunta es, depende del ciclo menstrual. Si está en una fase ovulatoria, si está en una fase secretora o está en una fase proliferativa. Va a depender de acuerdo a eso para que su grosor o su medida pueda variar. Eso es muy importante. ¿Quién conlleva, quién comanda estos cambios, quiénes influyen en este endometrio? Las hormonas. Entonces es netamente dependiente de un estímulo hormonal. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nos va a explicar la razón de las cosas y el porqué de los cambios que puedan ocurrir en esta estructura. Muy bien. Viendo del punto de vista histogenético, del punto de vista de degeneración, de la derivación embrionaria, tenemos que por el epitelio, las estructuras genitales pueden conllevar a diferentes tejidos. A nivel del ovario tienen un revestimiento, una célula germinal, a nivel de la trompa de falopio también otra célula, pero a nivel del fondo uterino tenemos un epitelio y unas células de tipo columnar simple y de tipo de glándulas profundas. Eso es importante conocer. Entonces es un epitelio glandular de tipo columnar y simple que podría derivar o degenerar en las diferentes anomalías. Si es a nivel columnar y glandular, podría formarse o degenerarse en un adenocarcinoma endometrioide o podría ser un cáncer mixto, tomando en cuenta la zona de transformación entre la parte glandular y la parte escamosa que conlleva también en su formación. Y es muy importante aquí establecer la diferenciación y el grado de deformación que tenga la célula o de cambio. Entonces, de eso va a depender la derivación de los diferentes cánceres. Muy bien, regresamos a anatomía, que es lo más importante, de ahí surge todo. Entonces tenemos que el útero tiene un tapiz endometrial y el fondo uterino, el endometrio, es netamente de tipo columnar simple. Son glándulas de tipo columnar, a diferencia del cervix. Acuérdense, el cervix y la vagina tienen un epitelio estratificado, escamoso, múltiples células y estratos, por eso se llama estratificado. Entonces, muy diferente la contextura, la formación del endometrio con respecto
a la estructura del cervix. Ambos son parte del útero. La membrana basal que pueda tener el cervix también se ubica en una membrana basal en el fondo uterino. En este caso nos va a diferenciar entre el endometrio y el miometrio, que es la parte muscular del útero. Muy bien, vamos avanzando. Dentro de la ubicación debemos saber quiénes son o cuáles son los órganos que limitan o conforman el marco limítrofe del útero. Veamos acá en este corte. Tenemos a nivel anterior, tenemos la vejiga. Entonces el útero, estas son las trompas, estos son los anexos, ovario derecho, ovario izquierdo, y tenemos hacia adelante la vejiga, hacia atrás, a nivel posterior, el recto, ¿de acuerdo? Hacia los lados tenemos por vecindad la trompa con su anexo derecho o su anexo izquierdo o derecho, depende del lado que lo pudiéramos evaluar. ¿Qué tenemos en el piso pélvico, en la fosa pélvica? Miren, recuerden, hay cadenas ganglionares y vasculares y red vascular que irriga también e inerva también y drena también a esta estructura del endometrio que se encuentra dentro del útero. Muy bien. Es importante también reconocer que tienen un sistema de drenaje, así como hay una irrigación, recuerden que hay un sistema de drenaje venoso y linfático, que es lo que nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque la red linfática y ganglionar es la que va a estar monitorizando, vigilando y captando todos los acontecimientos que puedan haber a través del flujo linfático. Y por vecindad, acá tenemos otro corte donde se puede ver la cercanía que tenga el útero con su endometrio en el interior, hacia adelante, en la cara anterior con la vejiga y vecinamente hacia atrás por vecindad con el recto. Miren el rico plexo, ¿no?, simpático que hay por acá, por la inervación que da a las estructuras pélvicas, la red venosa que tenemos y la red linfática que vamos a ver más adelante. Entonces, el drenaje linfático es muy importante considerar en el endometrio. ¿Por qué? Porque a nivel de todas las estructuras del cuerpo, el endometrio también tiene un drenaje a través de las cadenas linfáticas. Y aquí tenemos, el endometrio va a drenar a nivel de los grupos ganglionares a nivel lumbar, el que recibe el de las gónadas, las estructuras asociadas a los vasos ováricos, trompa uterina y fondo uterino. ¿De acuerdo? El mesenterio inferior no, el ilíaco común no, el ilíaco interno sí, también va a recoger información del uréter, de la vejiga, del canal anal y del cuerpo del útero y fondo del útero. Entonces, tenemos que considerar los grupos linfáticos, tanto lumbar como los ilíacos internos, como sitio de drenaje, donde podemos obtener información si algo está ocurriendo en ese endometrio. Muy bien. ¿Cuáles son las lesiones precursoras del cáncer endometrio? La lesión precursora pueden ser los pólipos, que son una lesión benigna, como también tenemos la hiperplasia endometrial, que es el motivo de nuestra conversación y discusión de esta clase. Entonces, la hiperplasia endometrial es la proliferación de este tejido endometrial de manera anómala. Entonces, la clasificación de hiperplasia endometrial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para el año 2014, lo incluyó en dos categorías. En la hiperplasia sin atipia, considerada no neoplásica, simplemente un crecimiento, un aumento del volumen de la célula y de la estructura, pero sin degeneración. Y la hiperplasia con atipia, que está considerada como una entidad o una neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces ya estamos hablando, ustedes conocen esos términos. Neoplasia intraepitelial es una lesión precursora, es una lesión premaligna, precáncer. Entonces podemos considerar que una hiperplasia con atipia hoy en día se puede considerar como una lesión precursora de cáncer de endometrio. Hasta aquí se escuchó, no sé si el sistema está bien o la conexión nos ha interrumpido, ¿verdad? Sí, doctora, No, todo doctora, bien. se ha escuchado todo fluido. Genial, sí, porque a veces, genial, porque a veces en el hospital tenemos problemas de conexión. Vamos a seguir avanzando. Entonces tenemos una hiperplasia sin atipia, que será simplemente por estímulo,
¿no? Un engrosamiento del endometrio, pero también tenemos una hiperplasia ya con una atipia, un cambio en la estructura de la célula. Ya la célula, el núcleo cambia, ya lo que podemos considerar como una neoplasia intraepitelial endometrial. Muy bien. Entonces, la hiperplasia con atipia, en la hiperplasia con atipia existen cambios celulares, como les comentaba, cambios genéticos que están asociados o relacionados con el origen o la degeneración en un cáncer invasor. Invasor, lógicamente, si ya me rompe mi membrana basal y me invade mi miometrio, cuando escapa de la capa endometrial. Acuérdense que es simple. Ahora, la presencia de esta atipia celular es el indicador más importante de riesgo para un cáncer endometrial en mujeres con hiperplasia endometrial. Esto es de un 17 hasta un 48%. Entonces, si tenemos una hiperplasia endometrial, un engrosamiento endometrial en la mujer, debemos considerar que de un 17 a 48% esto se puede considerar un factor de riesgo para un cáncer. Entonces, es importante saber, ¿y cuánto debo saber? ¿Cuánto mide mi endometrio? Entonces, aquí viene el detalle. De acuerdo a la fase menstrual, doctora, pero también de acuerdo a la edad. Entonces vamos viendo, es diferente un endometrio en una mujer joven que tiene variaciones de acuerdo al ciclo menstrual, al endometrio, a la medida de un endometrio de una paciente posmenopáusica que ya no tiene el mismo grado ni intensidad de estímulo hormonal que pueda tener la mujer en estado fértil. Entonces se describe que el endometrio en la mujer posmenopáusica puede y debe de ser menos de 5 milímetros, considerando que la menopausia en una mujer es cuando pasaron un año sin periodo menstrual, o sea, una amenorrea de 12 meses. En cambio, en el estado fértil va a depender, doctora, porque es variable el endometrio. ¿Por qué? Porque puede estar en fase proliferativa, puede estar en fase secretora o puede estar en su fase de ovulación. Entonces mi endometrio va a tener diferentes medidas, ¿no? Ahora, el cáncer definitivamente está relacionado con la población mayor, con la población que degenera. Es poco frecuente encontrar un cáncer endometrio en una mujer joven, pero sin embargo no debemos de subestimar a la población, sobre todo si tiene antecedentes, ya que va a venir lo importante. Tenemos que indagar en nuestra paciente qué antecedentes, qué factores de riesgo puede tener ella o puede traer consigo para yo poder tener la suspicacia, la sospecha en pensar que me puede desarrollar una patología oncológica o de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al tipo histológico, el cáncer endometrio puede ser de diferentes tipos. Puede ser un tipo carcinoma endometrioide, ¿sí? Degenera en la parte del tejido glandular, o un adenocarcinoma vello glandular, si toma la opción y la proliferación como vellosidades. Puede ser un adenocarcinoma con elementos escamosos benignos. Puede haber metaplasia escamosa, una diferenciación escamosa, un adenoacantoma. Recuerden que el endometrio a nivel del istmo, conforme pasan los años y la mujer es posmenopáusica, la zona de transformación migra desde la parte externa del cervix hacia la parte interna del útero. Entonces ahí tenemos el epitelio escamoso que conlleva un grado de metaplasia con el epitelio glandular. Puede ser un adenocarcinoma mucinoso, claro que sí, porque acuérdense que el endometrio son glándulas de tipo mucoso. Hay glándulas tipos mucosas, acuérdense, la mujer produce moco derivado de estas glándulas. Entonces puede ser un carcinoma mucinoso, como también puede ser un carcinoma seroso, entre ellos el seroso papilar, o más delicado, o grave, o severo, o de cuidado, porque se comporta como un endometrio, como un ovario, perdón, y tiene por su degeneración embrionaria con las células del ovario, va a tener la conducta del ovario, hacer mayor grado de metástasis, mayor grado de diseminación y rápidamente producir metástasis a distancia, a diferencia de un endometrioide que simplemente se confina al endometrio. El adenocarcinoma de células claras de igual manera es de riesgo, ahorita lo vamos a ver,
y el carcinoma de células escamosas, si es que estamos considerando que pueda ser el epitelio parte de la degeneración escamosa que se ve afectada. Muy bien, lo más importante, factores de riesgo. Entonces, si yo tengo un endometrio que se ve estimulado por hormonas, yo debo saber que cuando hay niveles elevados de estrógenos, va a tener un efecto en este endometrio. Acuérdense del cuadro, el segundo cuadro. El pico de estradiol, el pico de estrógeno me va a generar una proliferación del tejido endometrial, de este tejido glandular. Entonces aquí tenemos como factores de riesgo los niveles elevados de estrógeno. ¿Cuándo se eleva estrógeno? En la obesidad. Conversábamos siempre el por qué. ¿Por qué la obesidad? Porque esa grasa, ustedes saben, por endocrinología y por fisiopatología, conlleva una mayor producción de hormonas precursoras de estrógeno. ¿Por qué la diabetes? Porque la diabetes me conlleva a un mal metabolismo por parte de la insulina, la glucosa, y me genera un acúmulo de energía, un acúmulo y manejo de aumentos de glucosa y colesterol. También tenemos como factor de riesgo la dieta rica en grasas. Hoy en día la comida chatarra puede ser muy rica, muy apetitosa, muy comercial, pero acuérdense, si ustedes ven aquí, tiene rica en contenidos oleosos, grasosos, que conllevan a un aumento en la producción de estrógenos. Entonces, ¿qué voy a conllevar con esto? Que voy a hiperestimular mi endometrio, que en la población mayor ya debería estar en reposo, en una fase de atrofia. Entonces, factor de riesgo, ustedes ven una paciente que venga a la consulta y están viendo que tiene un grado de sobrepeso u obesidad, tiene factor de riesgo, me está hiperestimulando hormonalmente, entre comillas, ese endometrio. ¿De acuerdo? ¿Qué otro factor de riesgo tenemos en el cual el endometrio juega un papel y los estrógenos también? La menarquia temprana. La mujercita que empieza a menstruar más temprano, ese endometrio más tempranamente va a empezar a madurar y a recibir el estímulo de los estrógenos. Por lo tanto, va a conllevar a mayor ciclos menstruales. La nuliparidad, ¿por qué? Porque siempre el por qué. ¿Por qué la nuliparidad sería un factor de riesgo? Porque ese endometrio nunca entra en el reposo del estadio de gestación. Acuérdense que durante el estadio de gestación la mujer no menstrua. La mujer, ese endometrio no se prolifera. Por el contrario, sufre cambios para dar origen a lo que es la placenta, ¿no? Y todo el desarrollo de un embarazo. Después la mujer da, son 9 meses, un periodo de 9 meses de descanso, entre comillas, a ese endometrio. Termina la gestación y todavía por la lactancia, acuérdense que la paciente entra en estado de en periodos de amenorrea por la prolactina. Entonces son prácticamente un año que ese endometrio reposa, descansa, se libera de ese estímulo del estrógeno. Si nos vamos al otro extremo, tenemos como factor de riesgo la menopausia tardía. ¿Por qué? Porque es diferente una mujer que empieza una menopausia a los 40, 45 años y ya no hay más estimulación de ese endometrio a una persona que todavía menstrua hasta los 50, 55. Va a tener mayor cantidad de meses con estimulación hormonal. Entonces ese endometrio va a estar más tiempo estimulado, y si tenemos otros factores de riesgo, como el que vimos temprano, obesidad, exceso de grasa, nos va a conllevar una hiperestimulación. Entonces conllevar a una mutación de esa célula glandular. ¿Qué otro factor de riesgo hay? El factor hereditario. Entonces aquí tenemos que indagar en la anamnesis, indagar en los antecedentes. Es conocido, me imagino que ya lo vieron en las clases pasadas, o en genética, el síndrome de Lynch. Hay un síndrome de Lynch tipo 1, hay un síndrome de Lynch tipo 2. El síndrome de Lynch tipo 1 conlleva a un cáncer de colon hereditario, ¿no? Familiares, personas que tienen cáncer de colon, la familia, los descendientes, los abuelos, los padres, se hacen estudios genéticos y se confirma la mutación genética como un síndrome de Lynch 1.
pero el síndrome de Lynch 2, que también existe, no está relacionado con cáncer de colon, sino más bien con diferentes cánceres de tipo de origen embrionario. Y aquí tenemos el tracto urinario, cáncer al ovario, cáncer al estómago y está incluido el cáncer de endometrio. Entonces es muy importante indagar en la familia si hay antecedentes de cáncer del tracto urinario en los familiares, cáncer de estómago en los familiares, cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque puede conllevarme a un síndrome de Lynch que no está diagnosticado. Entonces son cosas, informaciones que tenemos que obtener de nuestra paciente. Entonces si ya tenemos paciente que es obesa, paciente que tiene una menarquia, una menopausia tardía, o empezó a menstruar con una menarquia muy temprano, tiene una hiperestimulación. Y por ahí un familiar con cáncer de ovario, cáncer de estómago, ustedes deben prestar atención que podría tener un factor de riesgo hereditario. ¿De acuerdo? Muy bien. Clínicamente, entonces también en medicina interna deben haberlo visto. Harrison no miente. Tenemos situaciones en las cuales hay hiperestimulación hormonal, obesidad, tenemos el grado de hipertensión y el trastorno endocrinológico de diabetes es la triada clásica para un cáncer endometrio. Entonces ustedes no se van a equivocar ni van a sobrevalorar a una paciente que llegue a su consultorio que sea hipertensa, que sea diabética y que sea obesa. Ojo, esa paciente puede tener un cáncer endometrio. Entonces hay que indagar en los controles. Si es paciente diabética, hacerle su seguimiento del endometrio de los genitales internos. Si es obesa, con mayor razón. Entonces observen y acuérdense ustedes bien, pues se llama triada clásica. Pregunta de examen. Paciente obesa, hipertensa, con diabetes, es candidata a tener un cáncer de endometrio. Si a eso le sumamos un cáncer familiar, una menarquia temprana o una menopausia tardía, estamos recontra arriesgando, elevando el riesgo de cáncer de endometrio en estas pacientes. Otro estado hormonal que tenemos es la estimulación hormonal. Y aquí viene la famosa terapia hormonal, ¿no? Hoy en día creo que es ya más difundido. Muchas de las pacientes, mujeres, rechazan la etapa de la menopausia. No quieren entrar en la etapa de la menopausia. Van a la consulta porque vengo para que ya me dé mis hormonas. ¿Y por qué le vamos a dar hormonas? Si esto está en una etapa en la cual está presentando amenorreas, tiene más de 45 años y está en el promedio de la población que puede estar empezando su etapa de posmenopausia, ¿no? Entonces ahí viene la famosa administración de estrógenos, la famosa terapia de reemplazo hormonal, en la cual la mujer muy amigablemente le asienta muy bien, pero ojo, estamos hiperestimulando un endometrio que debería entrar en hipotrofia, en atrofia, en reposo. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos hoy en día? Porque cada vez hay más cáncer de mama. Son los pacientes con cáncer de mama que controlan su enfermedad y mantienen su enfermedad bajo control con el tamoxifeno. ¿Por qué? Todo tiene su porqué. Porque son cánceres de mama hormonodependientes. Son cánceres de mama que tienen afinidad a nivel de los receptores de ese cáncer por el estrógeno, por la progesterona. Entonces, una manera de hacer llegar el medicamento a esa célula y que sea captada por ese receptor es que se creó el tamoxifeno y se le administra un tamoxifeno que tiene probablemente el efecto o el reconocimiento por el endometrio como una hormona. Entonces, este endometrio que estaba en reposo, que estaba hipotrófico, en una paciente que desarrolla cáncer de mama y empieza a tomar un tamoxifeno, podemos encontrar una hiperplasia endometrial, una respuesta, una estimulación de este endometrio. ¿Y por qué es importante? Porque las pacientes que toman tamoxifeno por un control o un manejo de cáncer de mama suelen presentar en 15 a 10% cáncer de endometrio. Claro que va a ser de bajo grado, claro que sería un grado menor, un endometrioide, pero pueden presentar cáncer.
Entonces también tenemos que indagar. Si la señora ha tenido cáncer de mama y tomó tamoxifeno, no debemos de dejar de pensar en nuestro endometrio y la parte ginecológica. Muy bien. ¿Cómo se disemina el cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio, como tienen la figura ahí, puede diseminar a nivel de diferentes órganos, de acuerdo a la vecindad que hemos hablado anteriormente. Puede infiltrar en primer lugar al miometrio, tienen acá la flechita verde, es la más cerca que tiene, infiltra el miometrio, se invade el miometrio. Puede invadir o infiltrar hacia la parte interna, hacia el cervix. Aquí tenemos el estroma cervical. Puede infiltrar, porque acuérdense que el endometrio llega hasta acá a nivel del istmo, y por vecindad, por proximidad, por estar adyacente, puede comprometer el cervix. A través del cervix puede llegar a compromiso de vagina. Si estamos hablando a través de atravesar el miometrio, compromete el miometrio y compromete la serosa, puede por vecindad comprometer hacia adelante a la vejiga, hacia atrás el recto. Entonces tengan en cuenta que ese endometrio puede extenderse, ¿de acuerdo? Y si compromete la serosa, como vemos aquí a nivel de la rayita roja, compromete la serosa, va a tener acceso a la cavidad. Y al tener acceso a la cavidad va a tener la posibilidad de realizar implantes, ¿no es cierto? Siembra peritoneal. Acuérdense que hay un peritoneo parietal y hay un peritoneo visceral. Entonces puede comprometerme el peritoneo visceral, mis intestinos, mi cavidad peritoneal, infiltrados. Entonces hay que tomar en cuenta que todo eso puede seguir el camino de diseminación del cáncer de endometrio. A nivel linfático, porque también tiene una red linfática que comentamos al principio. Esta red, acuérdense que es linfática rica en la irrigación, en el trayecto, en el drenaje de todos los órganos que hayan en la pelvis. Y en este caso, endometrio va a estar ligado a lo que es los grupos ganglionares pélvicos, a nivel de la ilíaca interna, acuérdense que decía uno de los primeros cuadros, a nivel de la región lumbar, es decir, como sigue el signo de la flecha, si seguimos el sentido de las flechas, puede comprometerme los ganglios linfáticos del sacro, pedesacro y a nivel lumbar, como lo tenemos ahí en un ascenso, incluso hasta el mediastino, porque esa es la red linfática. Acuérdense que todos los linfáticos se juntan y terminan en el conducto torácico y drenan a la circulación sistémica y con esto la siembra hematológica, ¿no es cierto? Entonces, pero acá el primer paso previo a eso, ¿cómo llega al torrente sanguíneo? A través de la linfa. Entonces acá hay mucho, mucho ojo en estar atentos a la diseminación o compromiso de ganglios que pueda haber. Aquí. Perfecto. Entonces tenemos, y considerando los vasos, acuérdense que de acuerdo a la irrigación, inervación, tenemos la aorta con sus bifurcaciones a nivel de la ilíaca primitiva, la ilíaca externa, la ilíaca interna, y ponemos grupos ganglionares incluso hasta en la región inguinal. Entonces, internamente, ya sabemos, a los ilíacos y externamente puede drenar también hacia las ingles. Entonces, es muy importante el examen físico, buscar a nivel inguinal si hay adenopatías, buscar a nivel de supraclavicular. Acuérdense que esta red linfática conlleva hasta el mediastino y mediastino llega al cuello. Entonces, es la forma de diseminación. ¿A dónde hace metástasis? Siguiendo este trayecto, puede tener una diseminación local, como hemos visto, de adyacencia, vecindad a los órganos que hemos comentado, puede valerse de la red linfática y irrigar hacia los ganglios y puede contener y puede introducirse a la red hemática y circular a nivel sistémico. Entonces podemos tener metástasis a pulmón, porque el flujo sanguíneo llega a pulmón. Ganglionares, ya comentamos, los ganglios inguinales, ganglios supraclaviculares, porque todo llega a nivel de linfa y sigue el trayecto que ya está establecido. A nivel de hígado, si es que viene por la vena cava, ya entró a la circulación sanguínea y empieza a circular. A la hora que retorna por vía venosa, recuerden que la vena
cava, ingresa al hígado, que es el filtro. Siembra hepática, puede haber metástasis hepática. La circulación llega a nivel de los huesos, puede haber metástasis ósea, puede haber metástasis de cerebro, y por vecindad comentamos ya que podía haber compromiso de vagina más lejanamente. Muy bien. ¿Qué es importante para saber en el cáncer endometrio? El grado de deformación de la célula. Entonces, cuando hay un grado de diferenciación, que es lo que le llaman acá, la diferenciación es cuando se ve todavía el componente glandular o se va perdiendo en esta transformación, en este cambio de la estructura de la célula del endometrio. Entonces, un cáncer endometrio será cuando todavía podemos apreciar en la biopsia, en la histología, porque acuérdense que el diagnóstico lo hace la biopsia. Si todavía podemos ver el 95% de la forma glandular del endometrio, será un cáncer bien diferenciado o considerado G1, grado de diferenciación 1. Cuando esta alteración de la célula se va transformando mucho más y ya solamente vemos entre el 50 y 94% de la forma de la glándula en sí, entonces ya se cataloga como moderadamente diferenciado o un grado de diferenciación 2. Y si esta deformación de la célula, este cambio estructural, ya es tan notorio que no podemos reconocer la forma glandular, es decir, ya vemos menos de un 50% de glándula, ¿no?, de la estructura glandular, entonces ya consideramos como un cáncer indiferenciado o un grado de diferenciación 3. Entonces, esto nos va dando un índice, una señal de cómo la célula se va deformando, transformando de acuerdo al grado de mutación y que está relacionado definitivamente con el pronóstico y agresividad del cáncer. ¿Qué factores pronósticos tenemos para el cáncer endometrio? Nos interesa saber, como comentamos, el grado celular. Pierde la forma glandular de manera leve para que sea bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. ¿Por qué? Porque no tiene una, una diferencia, su mismo nombre lo dice, valga la redundancia, con el contenido de aspecto glandular. Otro factor pronóstico es la invasión miometrial. Significa que ya sale del endometrio, invade, penetra, rompe mi membrana basal, recuerden, y invade la parte muscular. Entonces estamos hablando de invasión miometrial. Si hacia la parte inferior, como veíamos en la flecha esa morada, me comprometía el estroma cervical, va a ser más pronóstico, o sea, de peor pronóstico, si yo tengo un tumor que también, un cáncer endometrio que me está comprometiendo el cuello del útero. Si hay una citología peritoneal, ¿qué significa? Que si hay células sueltas que se esfacelan y ya se atravesaron la serosa y se liberan a la cavidad abdominal, voy a tener una siembra peritoneal. El pronóstico va a ser diferente que si está confinado solo al endometrio. ¿De acuerdo? El grado histológico, tipo histológico, comentábamos de acuerdo a la derivación, a la estirpe, a la deformación de qué célula embrionaria dependía. Y ahí teníamos el seroso papilar como el más agresivo, las células claras como más agresivo, que ahora vamos a ver a continuación, o un carcinoma, un adenocarcinoma endometrioide, que es bien diferenciado. Otro factor pronóstico es el estado ganglionar. Si yo tengo que va a haber un compromiso ganglionar, un cáncer endometrio que solo está confinado al endometrio, pero toda la estructura y el estudio de los ganglios es negativo, ¿qué significa? Que no están contaminados por células cancerígenas. El cáncer, la célula, no ha migrado todavía por el linfa y ha comprometido los ganglios. Es diferente de una paciente que yo ya tenga un cáncer endometrio con compromiso ganglionar, lo cual me está diciendo que la enfermedad ya es sistémica. Porque si está a nivel de linfa y a nivel de ganglios, ya llegó al conducto torácico, ya tuvo acceso a la irrigación sistémica y se está diseminando también por vía hemática. Entonces esa es la importancia de saber si hay un compromiso ganglionar. Entonces nos va a interesar saber cómo están los ganglios en el cáncer endometrio.
Aquí donde está un poquito más esquematizados los factores pronósticos y que están relacionados con lo que hemos visto y los factores de riesgo. Hay dos tipos de cáncer en endometrio, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Hasta aquí se escuchó, ¿verdad? No hemos perdido señal, Eric. Sí, doctora, todo bien. Genial. Entonces, los de tipo 1 o de bajo riesgo y los de tipo 2 o de alto riesgo. Los de tipo 1 de bajo riesgo son los que van a tener un perfil con las pacientes que hemos visto y que van a depender del punto de vista de estímulo hormonal netamente. Entonces aquí tenemos los estados de hiperestrogenismo, la obesidad, la paciente que consume terapia de reemplazo hormonal, la paciente que tiene dislipidemias con el colesterol, que ustedes saben que metabólicamente tienen un mismo camino, un mismo origen enzimático, ¿de acuerdo? Iban a ser el 65% de los cánceres de endometrio de este tipo, es decir, relacionados con el estímulo hormonal. ¿Y qué se ha visto en estos pacientes que los que les detectaban cáncer endometrio en esta población típica de hiperestrogenismo? Se pudo ver de que la degeneración celular y el grado celular era G1, G2, que significa bien diferenciado y hasta moderadamente diferenciado. Si regresamos acá, ¿era un G1 o era un G2? ¿Qué significa? Que era bien diferenciado y moderadamente diferenciado. Es decir, mantenía todavía la forma de glándula endometrial a la hora de ser vista al microscopio. Mientras que el otro estado no, el otro tipo de cáncer endometrio de mal pronóstico, de alto riesgo, la célula ya se indiferenciaba y era un grado de diferenciación G3. Bien. Ay, mi cursor, acá está. ¿Qué pues, se pudo observar en esta población que tenía hiperestrogenismo, hiperestimulación, que era obesa, que tenía la triada clásica, hipertensión, diabetes, obesidad? Que el grado de infiltración del miometrio era solo poco, pobre, es decir, era superficial, no infiltraba mucho el miometrio, mientras que en el otro grupo, que es de alto riesgo, se veía que había una profunda invasión del miometrio hacia la serosa. En cambio, en el tipo 1, que era hormonalmente influenciado, el compromiso de invasión era superficial. Por lo tanto, si era superficial, ¿qué pasaba? Consecuentemente, no teníamos metástasis ganglionar. ¿Por qué? Porque no tenían acceso, como era superficial, no accedían a la red linfática. Por lo tanto, no había compromiso de ganglios. En cambio, el grupo tipo 2, que era más agresivo, que tenía la característica que no estaba relacionado con el estímulo hormonal, que alcanzaba una profundidad mayor, tenía acceso a la red linfática, alcanzaba los vasos linfáticos y sí podíamos encontrar un compromiso ganglionar. ¿De acuerdo? Que acuérdense, factor de riesgo de mal pronóstico, porque es diferente y más serio que yo encuentre un cáncer endometrio que tenga compromiso de los ganglios. ¿Qué más? Se vio que en estas pacientes que tenían hiperestrogenismo, que estaban influenciadas por hormonas, previamente sí había una hiperplasia, como una lesión precursora, es decir, el endometrio se engrosó, respondió, porque lógicamente hay un estímulo de la hormona. En cambio, en los otros cánceres de tipo 2, que son más agresivos, que son más peligrosos, más delicados, no hubo siempre una hiperplasia, es decir, no pasó de los 5 milímetros en una paciente posmenopáusica, ¿no? Estamos hablando como factor de riesgo. Entonces, en esas pacientes, ojo, paciente que no tenga un engrosamiento endometrial, que no alcance una hiperplasia, pero que tenga por ahí una sintomatología de endometrio, ojo, puede ser una patología indiferenciada que alcance profundidad antes de una hiperplasia endometrial. ¿De acuerdo? ¿Qué más vimos? Que a nivel microscópico el tumor era de tipo papilar cuando este cáncer agresivo de alto riesgo se presentaba. En cambio, en la paciente que era dependiente de estrógenos, netamente, no había ese componente, era plano, era una hiperplasia endometrial, se engrosaba todo el endometrio.
En cambio, en el otro tipo de tumor de endometrio, más bien tendía la tendencia a ser papilar. Perdón. Muy bien. ¿Qué más se pudo apreciar en estos dos grupos? Acuérdense y lo tengan muy clarito ustedes. Que cuando había una sensibilidad como es netamente hormonal, en estos pacientes de tipo 1 bajo riesgo, se pudo observar que la terapia progesterónica, o sea, antiestrogénica, tenía muy buena respuesta, eran altamente sensibles, o sea, había una respuesta alta. En cambio, en la otra población de cáncer endometrio de alto riesgo, como no dependía de hormona, la respuesta era pobre, era indiferente. Entonces, se dan cuenta qué tan relacionado está este endometrio de acuerdo al estado hormonal. Y con respecto a la sobrevida, que era lo más importante, tenemos que en la paciente que tiene hiperestrogenismo, la paciente que hace hiperplasia, la paciente que me presenta sintomatología, esta paciente tenía una mejor sobrevida. Miren, 85% de recuperación de esa paciente. Mientras que si tenía una paciente, un cáncer de endometrio de alto riesgo, la sobrevida era menor, ¿no? Podía llegar hasta un 58%. Si se dan cuenta, son relativamente un poco altas las sobrevidas. ¿Por qué? Porque el endometrio tiene la gran ventaja que da sintomatología, porque el endometrio avisa. ¿Y cómo avisa? Con el síntoma de sangrado. Entonces es algo que tenemos que siempre preguntar, siempre indagar en nuestra paciente. Entonces aquí se ven los dos tipos de cánceres, grupos de cánceres en los cuales se han englobado. Lógicamente la histología de unos son diferentes de otros, pero se caracterizan por esta clínica. Muy bien. ¿Cuál es la sintomatología entonces, doctora? El endometrio avisa, acuérdense, con un sangrado genital anormal. Entonces, la paciente que ya es posmenopáusica y que de pronto empieza a presentar sangrado, ojo, hay que apuntar y pensar en endometrio. En la joven de edad fértil que tiene un trastorno, un sangrado fuera de su ciclo menstrual, fuera de algo, de ese orden, ojo, piensen en endometrio. ¿Qué más puede haber? Una sensación de peso en la pelvis. ¿Por qué? Porque muchas veces en la paciente posmenopáusica, que es la que presenta prácticamente este tipo de patologías o de neoplasia, el útero muchas veces cierra, se ocluye el orificio cervical. Entonces, como ya no menstruan, se tiende a cerrar, se tiende a siniquear. Entonces conlleva a un hidrometra, a un acúmulo de dentro de la cavidad uterina. Y esto trae un disconfort en la paciente, como cuando muchos pacientes lo reportan, un dolor en el abdomen inferior, como si fuera a menstruar, como si fuera de tipo menstruación, como fue en su juventud. Entonces, ojo, pensemos en endometrio, ¿de acuerdo? Una alteración menstrual, que ya lo comentamos, una ganancia o pérdida de peso. Esto es con el caso sobre todo de casos avanzados, porque ya cuando hay un compromiso de la serosa peritoneal, hay una siembra peritoneal, la paciente presenta ascitis. Entonces empieza a aumentar el volumen, ¿no es cierto? Como también, si no hiciera eso, pero hay otro compromiso de estructuras, la paciente piensa, perdón, logra obtener un estado consuntivo, porque cada vez hay baja de peso, un consumismo, dependiendo de estas células. Acuérdense que el cáncer de por sí es un proceso de metabolismo rápido y demandante. Entonces obtiene el material nutriente de la paciente para poder desarrollarse a costas, lógicamente, de su peso. ¿Qué más puede haber? Distensión abdominal, si hay alguna siembra, alguna citis, ya se compromete el colon, puede comportarse como un colon irritable, puede haber cierto grado de suboclusión y con esto flatulencias, náuseas, pero ya son casos de eh, cuadros mayores, ¿no? Pérdida del apetito porque la paciente por la misma disconfort o la misma distensión abdominal
es como el caso del estado de la gestante, ¿no? Pierde el apetito, no puede, no obtiene una digestión adecuada y lógicamente un rechazo a la alimentación. Más avanzado sería el caso de estreñimiento si hubiera ya un grado de obstrucción. Acuérdense que el útero tiene por vecindad al recto. Y si yo tengo una masa uterina que me pueda crecer mucho, que me pueda comprimir la ampolla rectal, la paciente va a tener dificultad para evacuar. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de cáncer de endometrio, de todas las neoplasias, acuérdense, es con biopsia. ¿Y cómo llegamos al endometrio para obtener esta biopsia? Pues entonces tenemos varias formas de hacerlo. Una prueba es la histeroscopía, ¿de acuerdo? Aquí la histeroscopía es un análisis en el cual es un estudio endoscópico a través del cual nosotros podemos ingresar a la cavidad, tienen ahí la imagen, ingresa uno a la cavidad uterina y puede apreciar la lesión e incluso puede tomar la biopsia dirigida. Cuando no tenemos un histeroscopio, no hay problema. Podemos hacer una biopsia de endometrio o un legrado uterino fraccionado, que significa se canaliza el orificio cervical, se dilata, porque estas pacientes son mayores, tienen cierto grado de hipotrofia, ¿de acuerdo? Se dilata, se tiene acceso a la cavidad y se curetea, ¿no? Como un legrado para obtener el material de endometrio y llevarlo al estudio, ¿no? Para que me haga la diferenciación si es una hiperplasia, con atipia, sin atipia o ya es un cáncer. La única forma de saberlo es llevando el tejido a la histología. Otro estudio que nos puede llevar a cabo cuando nos es difícil ingresar porque el cervix está cerrado, porque a veces está empotrado, porque no hay forma de evaluar ni tener acceso a la cavidad uterina, se puede llegar incluso hasta una histerectomía, pero siempre tomando en cuenta que si voy a pensar que es un cáncer, yo debo coordinar con el patólogo para que esté en sala de operaciones. Entonces llevan al doctor Java, llevan al patólogo de su curso, ¿para qué? Para que nos diga en ese momento, seccione la pieza operatoria, tenga acceso al endometrio, lo evalúe, le coloque su hematoxilina, su eosina, haga su estudio histológico y y llevando su microscopio, lógicamente, y nos va a decir si esto es un cáncer o no es cáncer, porque sería la oportunidad de que si es un cáncer se le dé el tratamiento respectivo de cáncer, que lo vamos a ver a continuación, y no diferir el estadiaje, que es la forma de llegar al estadio clínico de la enfermedad en cáncer, para un procedimiento posterior. Entonces, hay que considerar eso. Si tengo al endometrio, si voy a poder hacerlo con una histeroscopía, genial. Veo la lesión, veo la capacidad y tomo mi biopsia. Si no puedo porque no hay instrumental en ese hospital, puedo hacerlo con un simple legrado, como cuando hacen el legrado por los autos. Dilatan el cuellito del útero, hacen una legra progresiva y obtienen material para mandar anatomía patológica. Si por algún motivo no se tiene acceso, tenemos la histerectomía con estudio de congelación de preferencia para de una vez definir si va a necesitar una resección mayor para hacer un estadiaje de endometrio o solamente quedaría en una histerectomía, ¿no? Entonces el diagnóstico, acuérdense, biopsia del tejido. ¿Qué hacemos para poder tener otra información? No es diagnóstica, pero es un método de llegar al diagnóstico, es el examen médico. Entonces hay que examinar a la paciente. Podemos hacer un examen abdominal, debemos hacer un examen pélvico, tenemos la oportunidad de tener a la paciente y con la pandemia lamentablemente lo hemos diferido, pero no pierdan la oportunidad de examinar a su paciente. A lo mejor tiene un útero de mayor tamaño, que ya era palpable, ¿no? A lo mejor tiene un episodio agudo, hay que examinar a la paciente. Otra forma diagnóstica que tenemos, un método diagnóstico, es la ecografía. La ecografía nos ayuda muchísimo y para ahí a través de ella podemos evidenciar, si se dan cuenta en la fotito de abajo, tenemos la parte miometrial, acá está mi cursor,
es esta parte oscura y este es el útero. Y en la parte más radiolúcida tenemos el endometrio. Entonces aquí se ve clarito cómo se ha hiperplaseado. ¿De acuerdo? Miren la pared del útero, la miometrial, y miren la cavidad endometrial. Entonces eso lo podemos obtener con una ecografía. Si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, es señorita, es nulípara, no, podemos hacerlo con un examen abdominal. Y si no, y si tuviéramos ya la opción de que ha gestado, ha tenido relaciones sexuales, tenemos la facilidad de poder hacer una ecografía transvaginal. Entonces podemos evaluarla desde el punto de vista abdominal, no olviden la anamnesis, podemos evaluarla con una ecografía abdominal si no tenemos la oportunidad y el acceso por vía vaginal, o podemos hacerlo por vía vaginal con el traductor adecuado, e incluso en pacientes que no podemos tener acceso por vía vaginal, hasta está descrito la ecografía transrectal. Lógicamente, con la aprobación de la paciente, ¿no? La ecografía transrectal es muy común, en la que hacemos en el varón para poder evaluar la próstata. Entonces, en la población femenina también podemos aplicar ese estudio para tener una evaluación más certera, más sensible. La ecografía transvaginal es la que nos da mayor detalle y es más sensible a los aspectos que queremos en lo que son características del endometrio. Grosor, puede alcanzar una medida más exacta, una resolución más nítida y poder ayudarnos más sobre el diagnóstico. ¿No? Nos hace la diferencia si es un pólipo. Hoy en día ecográficamente podemos diferenciar un mioma de un pólipo por las características ecográficas que tenga, ¿no? Otra prueba que podemos tener para saber si hay algún compromiso más superior, de mayor extensión o hacia la pelvis, tenemos la tomografía. Podemos pedir una tomografía para ver el compromiso ganglionar, ver cómo está el estado de los ganglios, porque si vamos a entrar a operar y vemos que hay un compromiso ganglionar, yo debo pensar que hay un cáncer de por medio, ¿no? O una resonancia si quiero tener el dato real de la vecindad entre el útero y mi vejiga, entre el útero y el recto, y ver los planos de declive o planos de disección. Eso también es importante. Si los ganglios están muy adheridos a los vasos, estamos hablando de la ilíaca, estamos hablando de la vena ilíaca, arteria ilíaca, debemos por resonancia también tener una idea de en qué condición se encuentran esas estructuras. ¿Cómo es el estadiaje? El estadiaje necesitamos saber, ¿no? Como decía en estadiaje, hay diferentes tipos de estadiaje. Si el endometrio está comprometido solo en su superficie, es decir, solo en el tejido endometrial, o incluso me infiltra menos del 50% del miometrio, entonces tengo, aquí tienen ustedes, un estadio clínico 1A. ¿No es cierto? Si ya tengo un compromiso mayor del miometrio, aquí como dice la flechita, más del 50%, ya estamos hablando de un estadio clínico 1B. Pero lo vamos a ver de manera rápida, pero para que tengan una idea, no es para que lo memoricen ustedes, no se les va a preguntar en examen de este tipo de preguntas, pero la idea es que ustedes vean si está confinado en estadio clínico 1. 1A, si está confinado al endometrio o ya me quiere invadir el miometrio, pero no pasa el 50%. Un estadio clínico 1B es cuando ya pasó más de la mitad del miometrio y puedo tener un compromiso mayor. Un estadio clínico 2 es cuando ya hay compromiso del estroma, es decir, del endometrio a nivel del istmo ya me está considerando el estroma cervical, considerado un estadio clínico 2. Ojo. Si tengo un compromiso ya de serosa a nivel de mis órganos vecinos, es decir, compromiso de la serosa, comprometo la trompa, comprometo el ovario, o hay una ascitis o células en el lavado peritoneal, lo que comentábamos, ¿no? En la siembra peritoneal, estamos hablando de un estadio clínico 3. 3A será si es en lo descrito. 3B será si hay un compromiso, a su vez, de lo que estamos viendo, un compromiso de vagina. Miren la foto aquí.
Acá tenemos el útero, tenemos el endometrio, bien comprometió serosa y me hizo una siembra peritoneal, como bien también infiltró al cervix, su infiltración al cervix progresó, fue mayor y me infiltra la vagina. Entonces son situaciones ya de un estadio clínico 3 por cáncer de endometrio. Un estadio clínico 3C, todos son 3, mire, 3A, 3B y 3C es cuando hay compromiso de los ganglios. Entonces, si en una cirugía, en un estadiaje, yo encuentro que hay ganglios hipertróficos como tenemos acá, a nivel pélvico o a nivel paraórtico, ya la paciente automáticamente es un estadio clínico 3. Y si la histología me confirma que esos ganglios tienen células neoplásicas en su composición, entonces estamos confirmando un estadio clínico 3C por cáncer endometrio. El estadio clínico 4, que es un poco más triste, es el estadio clínico en el cual el endometrio ya me invadió el miometrio, ya pasó la serosa e invadió órganos vecinos. O me invade la mucosa de la vejiga hacia adelante, o me invade la mucosa del recto hacia la cara posterior. Entonces aquí estamos hablando de un estadio clínico 4, un estadio clínico 4A. Y 4B si hay una metástasis a un poquito más de distancia, ¿no? Ya tengo una metástasis pulmonar, una metástasis hepática, una siembra a nivel de peritoneo, ya estamos hablando de un estadio clínico 4B. Entonces, miren cómo el endometrio puede extenderse de esa manera y va a depender de la velocidad con que lo haga, del tipo histológico y del tipo de cáncer que sea. Muy bien. Entonces, ya tengo la biopsia, tuve mi material, me confirma que es un cáncer, hay que hacer el tratamiento. El tratamiento es netamente cirugía, a base del estadiaje, es decir, buscar el estadio clínico. Y para hacerlo necesito evaluar lo que hemos comentado. Si infiltra el miometrio, si infiltra la serosa, si me ha comprometido los ganglios, si hay compromiso de los pélvicos, si hay compromiso de la serosa, del implante, entonces tendrá que hacerse el estadiaje. En eso consiste, en ingresar y hacer un lavado peritoneal prequirúrgico, antiguamente considerado como una forma de estadiaje. Hoy en día no, hoy en día se considera como pronóstico. O sea, el hecho que tenga células ya sueltas en el líquido peritoneal nos da un signo de que el pronóstico no es muy bueno. Ojo. ¿Qué se hace? La histerectomía abdominal, se saca el útero completo, lógicamente, porque tenemos que, el patólogo lo tiene que seccionar, tiene que medir la medida, el grosor de miometrio que haya y que me diga si el endometrio pasó el 50% o todavía no lo pasó. La linfadenectomía pélvica, como comentábamos, para saber el estadio de los ganglios pélvicos. La omentectomía, que es sacar el epiplo. Este tipo de resección se hace cuando tengo un cáncer endometrio de tipo muy agresivo, como que se comportan como si fuera ovario, cáncer de ovario. Entonces, en esos cáncer de ovario se saca el epiplo. Entonces, también se saca el epiplo en estos casos. Válgase mencionar el cáncer de células claras, el cáncer seroso papilar, los de mayor agresividad, ¿no? O los de tipo 2, ¿no? Los que pueden rápidamente dar siembra. Y la linfadenectomía paraórtica también de acuerdo a la histología que comentábamos, ¿no? Si es una histología tipo 2, es decir, de alto riesgo, debemos hacer una linfadenectomía aórtica para saber si a nivel lumbar los ganglios también ya fueron comprometidos. Muy bien. Entonces acá tenemos el enfoque de bajo grado, de grado alto o de un grado intermedio, ¿no? Que no necesariamente lo tienen que dominar ustedes, pero es que es bueno que lo sepan. El de bajo grado será, ay, mi cursor, aquí, como hemos mencionado, el estadio clínico 1A, o sea, está confinado el endometrio y nada más que el endometrio, ¿no? O un 1A con compromiso del miometrio. Pero es un G1, un G2. ¿Qué significa? Que todavía en el 90, 95, 98% se ve la forma glandular, no pierde, y que es menos de 2 centímetros. Entonces, ese tipo de tumor, esas características que reúna, me está diciendo que es de bajo grado.
Entonces, en esos pacientes se hará la histerectomía, se hará la evaluación del EPIP, de la cavidad peritoneal, se tomará líquido peritoneal y se hará la salpingo oforectomía bilateral, es decir, la resección de los ovarios, sin necesidad de llegar a hacer linfadenectomía y estudiar los ganglios. ¿Por qué? Porque es de bajo grado. Son bien diferenciados, son G1, G2. En cambio, si es un tipo histológico de alto riesgo, como por ejemplo el G3, ahí está, es decir, ya perdió su forma glandular, es de tipo 2, considerado no hormonalmente dependiente, es decir, no depende de la hormona, tiene un compromiso del espacio linfovascular. Eso está en inglés, ¿no? Es infiltración del espacio linfovascular. ¿Qué significa? Que me está diciendo que ya está comprometiendo la linfa, ¿no? Y si es más de un primer estadio B, es decir, más del 50% del miometrio, ya compromiso serosa, será un 2A, un 2B, puede comprometerme el cervix, puede comprometerme la serosa, ya estamos hablando de, ahí sí, hacer una linfadenectomía. ¿Por qué? Porque nos interesa el estado de los ganglios, para saber si ya es una enfermedad avanzada. El intermedio está entre ambos extremos, ¿no? Un tumor que puede ser más de 2 centímetros, pero es una paciente, ¿no?, que tenga una histología G1, G2, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden, en primer lugar, la cirugía. Cuando la enfermedad es avanzada, también existe la cirugía tipo citorreducción. ¿Qué significa? Como su nombre lo dice, reducir la mayor cantidad de tumor que haya. Si yo encuentro una paciente que tiene un útero que ya me ha comprometido la serosa, que me está comprometiendo los ovarios y que tiene cierta siembra peritoneal, entonces yo debería tratar de resecar la mayor cantidad de tumor posible para minimizar y facilitar, minimizar la carga tumoral y facilitar la respuesta a otro tratamiento como es la quimioterapia. Radioterapia también se da cuando es una enfermedad local, ¿no es cierto? Y quimioterapia como complemento cuando tenemos ya la certeza de que es una enfermedad que ha abandonado, ya ha salido, ha traspasado los límites del endometrio y es una enfermedad galopante en hacerse sistémica. ¿Qué significa? Hay compromiso de ganglios, hay compromiso de otras estructuras, entonces debo dar quimioterapia porque el medio a través del cual va a llegar a todos los tejidos es la sangre. Entonces ahí entra a detallar la quimioterapia como manejo sistémico, ¿no es cierto? Hay que considerar que como radioterapia la paciente puede tener eventos secundarios, puede haber una vaginitis, acuérdense que los rayos del acelerador pueden conllevar a lesiones de tejidos a nivel de piel, de pared anterior. Si hay una paciente hay una menopausia, porque a veces son pacientes jóvenes, si le damos radioterapia también caen en el campo de la radiación los ovarios y prácticamente estamos haciendo una castración, ¿no?, indirecta. Tenemos diarreas, colitis, proctitis como efecto de una radioterapia, al igual que el cáncer de cervix cuando recibe radioterapia, ¿no? Puede hacer también cistitis a futuro, disurias, hematurias. Entonces piensen en esos pacientes que podemos evitar esto si detectamos la enfermedad temprano. Y como quimioterapia ya conocen y habrán visto ustedes algunos efectos adversos en medicina, ¿no? Hay la fatiga, la debilidad, la náusea, la neutropenia a nivel hematológico. Lógicamente estos medicamentos citotóxicos tienen la finalidad de eliminar las células jóvenes. ¿Por qué? Porque el cáncer es la célula que se multiplica rápidamente y que tiene la característica de ser joven, porque se multiplica muy rápido, con una gran velocidad. Entonces, hacia ella va dirigida la quimioterapia para poder abarcar esos receptores jóvenes de la célula, pero ojo, también hay células jóvenes a nivel de piel, células jóvenes a nivel de sangre. Acuérdense que nuestra médula ósea continuamente fabrica y produce elementos. Entonces, el glóbulo rojo vive 120 días, pero después
al vaso y se destruye, pero la médula ósea ya está produciendo otros glóbulos rojos. Células como las del cabello, por eso el cabello se cae del folículo piloso, porque son células jóvenes y están continuamente en formación, ¿no? Entonces, se conlleva ya la neutropenia, plaquetopenia, hay grado de nutrición, porque la paciente por los efectos no come, se deshidrata, no come por meses, por quimioterapia, tiene su efecto y su tiempo prolongado, ¿no? Entonces, no olviden que la sobrevida es lo importante. Detectamos en estadios tempranos, miren, por ejemplo, acá el estadio clínico 0, vamos a tener un 90% de sobrevida. Si tenemos un estadio clínico 1, 1A, 1B, 1A, acuérdese, miren, un 1A solamente en el endometrio y nada más que el endometrio y menos de la mitad del miometrio, voy a obtener un 84% de sobrevida. Si ya pasó más del 50%, baja a 75%. Si tengo compromiso del cuello del útero, ya baja a 68% la sobrevida. Si tengo estadio clínico ganglionar, miren, 3A, 3B, 3C que comentamos, a nivel de ganglios pélvicos, ciliacos, cómo baja la sobrevida hasta un 46%. Y si tengo un compromiso de vejiga, de recto o metástasis hepática pulmonar, miren qué tan baja tanto baja la sobrevida, ¿no? Estamos hablando de una sobrevida de 5 años. 16% nomás de las pacientes van a tener una buena expectativa de vida, se va a recuperar, el resto lo vamos a perder. Entonces, es muy importante que por favor consideremos que hay que enfocarnos en el factor de riesgo, hay que enfocar en lo que vemos pacientes con estadios o estimulaciones hormonales. Entonces, nuestra misión es la prevención. Nosotros vamos a dar acceso al paciente. No, el paciente cuando llega al especialista ya fue derivado. No, nuestra misión es captar a ese paciente para que no llegue a ser un cáncer endometrio. Entonces ahí viene la detección temprana. ¿De acuerdo? Conociendo los factores de riesgo, hay que identificar al paciente de riesgo. Si tengo una paciente con obesidad, orientarla, tiene que bajar de peso, ayudarla en su dieta, orientar en ese tipo de alimentación. ¿Para qué? Para que no conlleve a un estado de hiperestrogenismo. Hacer un chequeo periódico, orientar a nuestros pacientes. Muchas veces el chequeo no es Papa Nicolau solamente. Papa Nicolau solo va a evaluar el cuello del útero, pero el fondo del útero, el endometrio, no lo vamos a evaluar por vía vaginal. Pidamos una ecografía, hagamos una ecografía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que la prevención secundaria está en el diagnóstico oportuno, temprano. Es mejor captar un futuro cáncer de endometrio cuando todavía está en hiperplasia, cuando todavía está en obesidad, cuando está desarrollando diabetes, que tener que dar radioterapia y quimioterapia que es tan triste y que le trae tanto malestar y maltrato al paciente, sobre todo porque su vida no va a ser la misma. ¿De acuerdo? Y conociendo los pautas, podemos orientarla al tratamiento adecuado. No es operar un útero por operar, no, que haya un patólogo, señora, porque si es cáncer, de una vez que hagan el estadiaje de endometrio, que obtengan las muestras de los ganglios, que obtengan el lavado peritoneal, que tomen muestra del epiplo, que evalúen el piso del peritoneal, la cavidad pélvica, para ver si hay siembra, si hay compromiso de la vejiga, si hay compromiso del recto. Pero si no pensamos en eso, no lo vamos a enfocar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante que quería yo explicarles. Es muy bonita la parte de la medicina y no es difícil. Llévense un consejo, no es difícil, pero hay que estudiar. Si ustedes estudian los horizontes y las puertas se les van a abrir, pero si no tienen la respuesta, si se quedan callados, van a tener mayor dificultad. ¿Ya? Listo, chicos, creo que esta era la clase que teníamos pendiente. Ustedes van a dar examen el sábado, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Sí, doctora. Ya, entonces yo creo que hay que estudiar bastante. Por favor, no pierdan la oportunidad de leer, de estudiar. En sus manos está.
que tengan las respuestas para el paciente en el consultorio delante de ustedes, o que nos quedemos callados y el paciente se quede con muchas dudas. ¿Ya? ¿Entraron todos? No entraron todos, Eric. Llegamos solo hasta 83, pero al menos creo que está la mayoría, Sí, ¿verdad? doctora. Bueno, Sí. creo que estamos los que queremos aprender, ¿no es cierto? Entonces, estudien, chicos, estudien. Mi consejo es estudien, que todo se hace más fácil teniendo el conocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, gracias a ustedes, chicos, por aprender, por estudiar, por escoger medicina, pero pónganse el mandil. Me refiero a pónganse, no le pego pónganse la camiseta, pónganse el mandil. ¿De acuerdo? Nuestra misión es ayudar a nuestros pacientes. Tenemos que detectar, ellas no saben qué es papilomavirus, no sabe por qué sangra la señora posmenopáusica, se asusta, algunas creen que es mal y nunca vienen. No, pregunten, señora, después que se fue la regla, ¿volvió a sangrar? ¿Mancha su ropa interior? ¿Cuánto está pesando? Si la paciente en anamnesis, señora, ¿tiene alguna enfermedad? Sí, doctora, soy diabética hipertensa. ¡Bum! Usted es al toque. ¿Cuánto pesa, señora? ¿Ha tenido sangrados? ¿Cuándo se dio su última ecografía transvaginal? Uy, señorita, hace tiempo. Por favor, usted se toma una ecografía, necesitamos saber en qué condición está ese endometrio. No hay forma como evaluar los ovarios. Hay que pedir una ecografía. ¿De acuerdo? Entonces, no perdamos la oportunidad de examinar a la paciente. No perdamos la oportunidad de poner el espéculo. A lo mejor poniendo el espéculo vemos que hay un tumor que sale por el cuello del útero, por el canal. Está viniendo del endometrio. Y la paciente no sangra. Ojo, puede ser un pólipo, ¿no? Puede ser una hiperplasia. Pensemos en algo que tengamos el conocimiento para poder acertar y poder ayudar a nuestros pacientes, chicos. ¿Está bien? Muchas gracias, Listo. doctora. No, cuídense mucho, estudien Gracias, bastante, por doctor. favor. Cuídense mucho, estudien bastante, que ya el próximo año ustedes van a estar solitos. Así que a leer, tienen tiempo de sobra. Cuídense mucho, Gracias, pásenla doctora. bonito.